Hola a todos, yo soy Grecia y bienvenidos de nuevo a este canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre un método muy común, muy popular y muchas veces también un poco controversial llamado User Personas. En este video les voy a contar sobre para qué sirven los User Personas y cuáles son los errores que debemos evitar cometer al momento de hacerlo. Este video es el primero en una serie de videos que voy a hacer sobre mapear experiencias de usuario. Y quería empezar por este método porque realmente es la base para aplicar muchos otros métodos. Entonces empecemos. ¿Qué son los User Personas? Los User Personas son una herramienta o método utilizada en el diseño centrado en las personas o diseño centrado en el usuario, con la intención de entender a un grupo de personas, sus motivaciones, sus metas, sus actitudes y necesidades. El término fue creado por Alan Cooper en 1999, un desarrollador y diseñador de software muy reconocido en la industria porque además es co-creador de este libro de acá, del diseño de interacción. Cooper presenta a los User Personas como una manera de agrupar las características de cierto grupo de personas. Su propósito inicialmente es evitar diseñar para un usuario elástico. Y en sus propias palabras dice: Developing for the elastic user gives the developer license to code as he pleases, while paying lip service to the user. Real users are not elastic. Desarrollar para usuarios elásticos le da al desarrollador licencia para codear como le plazca, mientras dice hacerlo a favor de los usuarios. Los usuarios reales no son elásticos. Un user persona es una descripción específica y detallada sobre un grupo de personas que, a pesar de ser imaginaria, es basada en información real. Describe el arquetipo, las motivaciones y el comportamiento de un grupo de personas. Los user personas ayudan a un equipo de diseño a empatizar con el usuario. Nos permite a nosotros como diseñadores plasmar los aprendizajes de la investigación de usuario que realizamos previamente. Este método nos ayuda a tener muy claro en nuestra mente cuál es el usuario para el que estamos diseñando. Y también evita que caigamos en la trampa de diseñar para todo tipo de usuarios y en realidad terminar no diseñando para nadie en particular. Es muy común tener más de un user persona en tu organización. La manera de segmentar a tu grupo de usuario va a depender bastante de la complejidad que tenga el producto que estás creando y de los matices que tengan el grupo de usuario que has seleccionado. Por ejemplo, algunas maneras muy comunes de segmentar a un grupo de usuario es si, por ejemplo, son power users o son usuarios muy avanzados o si son usuarios más iniciales que están apenas conociendo la herramienta o conociendo el proceso. El método de los user personas es tan popular porque los diseñadores tendemos a vernos más cautivados por una persona o por un ejemplo más concreto y específico que por una serie de datos abstractos o por generalizaciones. Y con mucha razón es mucho más fácil entender qué motiva a un humano que entender rangos o datos estadísticos. Esta es una herramienta que puede ser muy poderosa si se usa correctamente, es decir, a partir de la investigación, y mucho más si se utiliza en conjunto con otros métodos para el diseño centrado en el usuario. ¿Por qué utilizar los user personas? Desde mi punto de vista, hay 4 razones principales para utilizar user personas en tu proyecto. El número 1 es para asentar la información a la que llegaste con la investigación de usuario en un entregable fácil de entender y compartir, que muestra la data de tu investigación de una manera digerible y depurada. El número 2 es para apoyarte en la toma de decisiones y estrategia de tu proyecto. El número 3 es para establecer una base común de conocimiento sobre tus usuarios en diferentes departamentos y sectores de tu organización. Y el número 4 para tener muy claros cuáles son los usuarios de tu proyecto al momento de desarrollar otras metodologías que de alguna manera se anidan o requieran tener muy claro cuál es tu user persona. Desventajas de este método. Especialmente si está hecho en base a presunciones, si no está basado en la investigación o si están desactualizados, puede conducir a los diseñadores a tomar decisiones que no son las más acertadas. Cuando un user persona no está creada en base a la investigación, son llamados protopersonas y esto debe dejarse muy claro e indicado. Muchas veces no es posible utilizar la misma segmentación de usuarios multidisciplinariamente en tu organización. Y esto puede pasar muy seguido, por ejemplo, con departamentos de marketing, en donde los user personas de marketing son un poco más orientados a cómo puedes vender el producto, mientras que los user personas de diseño de experiencia de usuario son mucho más enfocados a sus necesidades, metas y cómo el producto que haces es valioso para
para ellos. Muchas veces estas dos funciones se solapan y se puede lograr un user persona conjunto, pero también muchas veces este propósito no se logra. Y esto termina haciendo que tal vez las personas de marketing tengan un user persona diferente a las personas de experiencia de usuario. Y al final esto desafía un poco el propósito inicial para el que se crearon las user personas. Muchas veces los user personas están sesgados y esto puede influir en nuestra percepción de cómo percibimos a los usuarios o de lo que creemos que es mejor para ellos, especialmente si se enfocan demasiado en sus demográficos, como por ejemplo edad, sexo, trabajo, etc., en vez de enfocarse en sus metas y objetivos. Aquí es cuando los user personas pueden estar cargadas de prejuicio y a la vez puede que no sean para nada útiles al momento de utilizarlos como una herramienta estratégica. Y creo que esta imagen lo expone demasiado bien. Ozzy Osbourne y el príncipe Carlos tienen muchos demográficos en común, pero al final sus metas, contextos y motivaciones van a ser muy diferentes uno del otro. ¿Cómo hacer un user persona? A pesar de que los user personas es un método pensado para utilizar interdepartamentalmente, no olvides que los user personas son principalmente para el departamento de experiencia de usuario, para que a ti como diseñador te funcionen y te ayuden a tomar decisiones estratégicas. Entonces, antes de desviarte tratando de complacer otros departamentos, trata de cumplir con digamos que con el core o con el centro realmente de lo que es importante para un user persona. Lo primero que necesitas saber para crearte un user persona es definir cuál va a ser el alcance. Para esto puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué necesito que este user persona me ayude a lograr? Por ejemplo, imagina que estás creando una aplicación para estudiantes universitarios de pregrado. Puedes tener diferentes niveles de precisión. Por ejemplo, un user persona que englobe a todos los estudiantes de pregrado. Dependiendo de cuál sea tu objetivo y qué es lo que quieres lograr con tu proyecto, puedes decidir qué tipo de segmentación es la que más te va a ayudar a tomar decisiones estratégicas. Tener claro a tu usuario puede ayudarte a tomar decisiones, como por ejemplo qué tipo de contenido es más útil para un usuario en este momento, o cómo puedes potenciar o empoderar al estudiante a conocer más sobre su carrera. Mi recomendación para ser tu user persona es que utilices una plantilla que sea altamente editable. Y con esto quiero decir, no utilices una herramienta de trabajo que solamente tú sepas utilizar. O no utilices una herramienta que sea altamente especializada y difícil para otras personas de la organización utilizar a futuro. Porque básicamente esto es una receta para que tu user persona quede en el olvido. Por ejemplo, podrías utilizar un documento de Google, ya sea Google Slides o Google Docs. O si tu organización utiliza Notion, eso también podría ser una opción. De hecho, esta es la herramienta que yo utilizo. Y luego les voy a enlazar una plantilla que creé para los user personas. Lo voy a dejar en la caja de descripción. Estructura de un user persona. Lo primero que debe llevar es el nombre, edad, género y foto. Yo recomendaría que sea tal vez una ilustración rudimentaria en vez de ser una foto, o incluso omitir la imagen si consideras que esto puede llevarte a caer en sesgos. Luego, ocupación y nivel de experiencia. Luego, el contexto en el que interactuarían con tu producto. Es decir, utilizan una laptop, utilizan un móvil, en qué momento del día se acercan a utilizar tu producto. Luego, las metas y preocupaciones relacionadas con el tema en el que se desempeñan. Por ejemplo, velocidad, atención al detalle y otros factores que puedan tomar en cuenta al usar el producto. Y luego, una frase que caracterice a la persona. Particularmente, a mí me gusta hacer esta frase una cita textual a partir de las notas de alguna entrevista. Evita agregar detalles que no te ayudan en la toma de decisiones de tu producto o que no sean relevantes al tema que estás diseñando en cuestión. Y listo, ya con esto tienes a tu user persona que vas a poder utilizar con otras metodologías, que vas a poder tener como referencia para tomar decisiones estratégicas y que vas a poder compartir con el resto de tu organización. Preguntas y respuestas. En Twitter les pregunté si tenían alguna duda sobre este método User Personas y me llegaron algunas preguntas, así que las voy a estar respondiendo en esta parte del video. La primera es de Eduardo. Dice, he visto varias versiones con datos que otras plantillas no tienen. Esto va dependiendo y si va dependiendo cómo se determina o en base a qué se determina.
Sí, justo en internet probablemente vas a encontrar plantillas de todo tipo. Hay algunas más extendidas que tienen más diseño, más información, como marcas, personalidad, hábitos, etc. Es más que todo un gusto personal y sobre el estilo de trabajo de cada equipo. Mi recomendación al momento de hacer una plantilla es siempre volver al porqué. Preguntarte para qué te va a ayudar a agregar información extra. Por ejemplo, si agregar marcas va a hacer que el equipo de marketing adopte la metodología de mejor manera, o si conocer los hábitos de una persona te va a ayudar a entender cuándo podrían adaptar tu producto, pues adelante, agrega esta información. Pero en mi opinión siempre es mejor volver a los básicos y mantener este método a lo mínimo posible, porque eso también te va a ahorrar tiempo y te va a ayudar a que a futuro sea más fácil de mantener. La segunda pregunta es de Cristóbal. ¿Podrías hablar sobre cómo asegurarnos de que necesitamos sí o sí user personas? No pensaría que hay un escenario en el que sí o sí debas usar este método. En diseño de experiencia de usuario siempre debemos tener esta flexibilidad de saber que no todos los métodos funcionan igual de equipo a equipo o de proyecto a proyecto. Para muchos equipos, los user personas simplemente no son útiles o necesarios. Por ejemplo, en el caso de un equipo UX de una sola persona, probablemente con haber hecho investigación y tener al usuario en tu mente puede ser suficiente. En otros equipos en donde es necesario documentar más y establecer una base de conocimiento compartida, puede ser mucho más útil este método. También existen otras maneras de establecer conocimiento sobre tu usuario sin necesariamente hacer un user persona. Por ejemplo, otros métodos que puedes utilizar son los mapas de empatía, jobs to be done como framework o los diagramas de modelos mentales. Les voy a dejar en la descripción un enlace con 17 métodos que puedes utilizar en vez de los user personas, que está en inglés, pero el contenido está muy interesante. Luego tenemos la pregunta de Luis: ¿cómo se diferencia de un buyer persona? La principal diferencia entre el user persona y el buyer persona es que el buyer persona es quien compra el producto, mientras un user persona usa el producto. Muchas veces estos dos roles se solapan, pero pasa muy frecuente, por ejemplo, en empresas B2B o en empresas más grandes, que estos roles son personas diferentes. Es importante distinguirlos cuando existen porque estos roles tienen necesidades ligeramente distintas dependiendo del caso. Por ejemplo, suponiendo que el producto es Figma, tal vez el manager o el jefe que compra el producto está más interesado en ver cómo funcionan los permisos, los roles y las métricas del producto, mientras que el diseñador está más interesado en cómo funcionan los componentes, las librerías y cómo es el flujo de trabajo. Pregunta de Noé. Tal vez que indiques en qué momento de todo el proceso es necesario hacer un user persona y quiénes deben estar en esa reunión. Usualmente los user personas se crean en las etapas iniciales del proyecto. Si vemos el caso del framework Design Thinking, sería en la etapa de empatizar. Es cuando estamos conociendo al usuario y estamos en las fases iniciales del proceso de descubrimiento. Pero recuerda que este método requiere de actualización continua, así que hay que mantenerlo vivo conforme encuentras más información sobre los usuarios. No pienso que a fuerza necesitemos una reunión para establecerlos, pero sí posiblemente necesites feedback de los stakeholders. Algunos de los stakeholders que podrías incluir serían otros miembros del equipo relacionados con diseño, jefe de producto, marketing y desarrollo. Pero la verdad, como siempre, depende mucho de tu organización. Tal vez a futuro podamos hacer un video sobre cómo identificar stakeholders. Déjame saber en los comentarios si hay algo que te cuesta utilizar este método que no te queda claro y voy a estar pendiente de responder todos los comentarios. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Bye.